Muchísimas gracias, princesa linda. Bueno, esta mañana tenemos un invitado especial, oficial de salud de UNICEF. Estamos hablando del doctor Bomar Méndez. Hoy nos visita para hablar sobre la importancia del uso de la mascarilla. Y es que, aunque actualmente el uso de la mascarilla ha sido muy relajado, es decir, muchos lugares ya, incluso en nuestro país, no te obligan al uso de la mascarilla. Sin embargo, ¿por qué es importante que sigamos utilizando la mascarilla? Y es por ello que se encuentra con nosotros el doctor Bomar Martínez. Bienvenido, qué gusto tenerlo esta mañana. Y nos gustaría que nos conversara sobre la tendencia del COVID, porque la mascarilla vino a utilizarse a través de la instalación de este virus a nivel mundial. Pero hoy en día que vemos que ha bajado los casos pues, de COVID, entonces hay un relajamiento en las medidas de seguridad. ¿Cómo esto puede afectar, digamos, en el caso de que no se está ya, digamos, exigiendo el uso de la mascarilla, y por qué sí es importante seguirlo usando? Muchas gracias, Aida. Efectivamente, el COVID a nivel mundial ha bajado, la tendencia es a descender. En la semana del 24 al 30 de octubre se disminuyeron 17% el número de casos en relación a la semana anterior. El número de muertes también disminuyó. Pero ojo, esto es a nivel mundial. Cuando ya vemos a nivel de las regiones en el mundo, la región africana, la región de sudeste asiático, etcétera, vemos de que Latinoamérica como región aumentó los casos en un 5%. Y en Latinoamérica aumentaron las muertes por COVID en un 23%. Es decir, si nos ponemos en contexto, vemos de que la variante principal circulante a nivel mundial es el Omicron, con las subvariantes BA.5, etcétera, pero hay todavía muertes, y Latinoamérica está entre las dos regiones a nivel mundial que en la semana anterior aumentó la cantidad de muertes. Entonces, estamos hablando que a nivel mundial han ocurrido 9.300 muertes en la última semana. Es decir, el COVID está ahí todavía, hay una gran proporción de población que está vacunada, estamos protegidos, pero entonces de ahí realmente la importancia de seguir utilizando la mascarilla como un medio de protección, ¿no? La vacuna, por supuesto, es el más importante, el lavado de manos, pero la mascarilla aún permanece como uno de los métodos más eficaces, costo efectivos, que nos protege contra el... Ahora, UNICEF, preocupado siempre por la niñez y la adolescencia, ¿qué efectos, digamos, puede tener en cuanto a este sector de la población si no hay el uso de la mascarilla? ¿Cómo son afectados los niños y los adolescentes también? Así es, muchas gracias. Esa es una pregunta bien interesante, porque precisamente la mascarilla, el uso de la mascarilla ayuda cuando tenemos en la casa grupos extremos de edad, cuando tenemos niños, cuando tenemos adultos mayores también. Porque estos son los grupos que, a pesar de estar vacunados, siempre tienen un cuadro más severo que el resto. Entonces, en el caso específico de los niños, pensemos en los efectos que tiene el COVID indirectamente. Es decir, el niño se enferma, tiene dolor de garganta, tiene fiebre, tiene dolor muscular, tiene fatiga. Entonces, ese niño no va a ir a clase. Es decir, estamos hablando de que se va a aumentar la frecuencia de ausentismo escolar y se va a aumentar el efecto. Es decir, el ausentismo escolar tiene un efecto en el aprendizaje del niño. Pensemos también de que ese niño que está con dolor de garganta, con fiebre, desganado, fatigado, no va a comer. Entonces, eso va a tener un efecto en la nutrición del niño. Entonces, estamos hablando de que los episodios repetidos van a tener un efecto al final en la tasa de desnutrición también de los niños, ¿verdad? Y por supuesto, la nutrición va también asociado al desarrollo. Es decir, hay varios efectos indirectos que se generan de eso, del contagio por COVID. En adultos, la ciencia, las últimas investigaciones, lo que nos dicen es de que los episodios repetidos de COVID aumentan el riesgo de problemas neurológicos a largo plazo. Todavía es una pandemia, ya llevamos 2 años de pandemia, ha bajado efectivamente el riesgo, ha aumentado la cobertura, pero se están viendo apenas los efectos a largo plazo del COVID. 2 años es un periodo muy corto todavía para evaluar cuáles son los efectos. Y uno de los efectos que ha salido a largo plazo con más repetición, con más frecuencia, son los efectos neurológicos. Estamos hablando de que se aumenta el riesgo de enfermedades, por ejemplo, como el Alzheimer, daño cognitivo en los adultos. Ahora,
cómo la mascarilla ayuda a mantenernos sanos. Yo en mi experiencia como madre lo vi en el caso de mis 2 hijos adolescentes, que mientras estaban con el uso permanente de la mascarilla en el centro escolar, pues se me enfermaban menos. Normalmente, digamos, en el año veía por diferentes virus. Y como el uso de la mascarilla vino también a contrarrestar esas enfermedades que constantemente, esos pequeños virus que los llevas donde el doctor y te dicen, eso es un virus, pero virus que los afectan. Y como usted bien lo hablaba, doctor, el ausentismo escolar, hay afectaciones en todo su sistema, digamos, inmune. Es decir, cómo el uso de la mascarilla nos ayuda no solo con el COVID, sino también con otras enfermedades que pueden. Así es, hay varias enfermedades, por ejemplo, el COVID es una de las más prevalentes, una de las más frecuentes. Sin embargo, también está la influenza. La influenza causa pues síntomas muy parecidos, ¿no? Al final, también la influenza, tanto la influenza como el COVID, pues producen efectos en la nutrición, ausentismo escolar, y también está pues el virus de la gripe, pues entre los más comunes, ¿verdad? que causan infecciones a nivel respiratorio. Pues la mascarilla de varias maneras nos protege. Es decir, cuando nosotros hablamos, ahorita mismo que hablamos, sí, estamos produciendo gotas de saliva y por las cuales se transmiten los virus que hemos mencionado y se bloquea, ¿no?, el paso. Eso es lo primero. El segundo, una vez que las gotas de saliva son expulsadas de nuestra boca, entonces el agua que tiene la saliva se evapora y esa gota disminuye de tamaño, entonces se convierte en aerosol. Ese aerosol flota en el aire, inclusive hasta horas. Entonces ese es un medio de transmisión que se evita, se bloquea la expulsión de aerosol pues con el uso de la mascarilla y lógicamente protege a la persona receptora de esta cantidad de exposición al aerosol. Además de eso, un tercer mecanismo es que la mascarilla mantiene húmedas las vías respiratorias. Y esto es bien importante porque la humedad de las vías respiratorias previene que los virus, pero no solo los virus, sino también otros contaminantes, el polvo, otros contaminantes, partículas también que andan en el ambiente, de emisión de gases, por ejemplo, de efecto invernadero, entren a las vías respiratorias inferiores, que es donde ocurren los principales problemas y alcancen los pulmones. Muy interesante, doctor. Muchísimas gracias por habernos dado esta información muy útil definitivamente. Así que la recomendación por parte de UNICEF, seguir utilizando la mascarilla como una forma de mantenernos también saludables, tener una vida sana, con mucho bienestar, por supuesto. Así que muchísimas gracias, doctor, por su visita y a ustedes también por estar con nosotros en esta mañana. Ya regresamos.